Primera lectura. Yo haré llover pan del cielo. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: Ojalá hubiéramos muertos a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos ha sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. El Señor dijo a Moisés: Yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba, a ver si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: hacia el crepúsculo comerán carne, por la mañana se saciarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Por la tarde, una banda de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas se dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da de comer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la primera lectura que hemos escuchado, que está tomada del libro del Éxodo, capítulo 16, versículos del 2 al 4 y del 12 al 15, la comunidad se queja contra Moisés y contra Aarón. Sin embargo, la queja llega hasta Dios. Él es el que le dice a Moisés: he oído las murmuraciones de los israelitas. Ha escuchado el clamor del pueblo, la queja del pueblo. Dios escucha todas nuestras oraciones, aunque vayan en contra de Él o creyendo que es Él el que tiene la culpa. Y Dios concede lo que los israelitas le están pidiendo, aunque lo hacen en forma de queja. Les concede carne y les concede pan. Pero vamos a detenernos brevemente en ese pan que Él les concede. Al final, la lectura dice que por la tarde una banda de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas se dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da de comer. El Señor no solo los sació, sino que ellos no se dieron cuenta. ¿Qué es esto? Y además dice la lectura: no sabían lo que era. Nosotros sabemos que esta es una imagen de nuestra Eucaristía. Dios nos da el alimento a nosotros en la Eucaristía. Y el Papa San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI repitieron muchas veces: nos tenemos que admirar, ¿qué es esto? Y al mismo tiempo respondernos: este es el pan que Dios nos da, el pan a través del que Él sacia nuestra verdadera y nuestra auténtica hambre. Todos esos deseos desorientados que muchas veces tenemos y nos quejamos nosotros también contra Dios, Dios sacia nuestros deseos dándonos este pan. Por eso tenemos que prepararnos para recibirlo con dignidad y aprovecharlo para nuestra vida cristiana. Salmo responsorial. El Señor les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. El Señor les dio un trigo celeste. Dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste. Y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura.
los hizo entrar en las santas fronteras, hasta el monte que su diestra había adquirido. El Señor les dio un trigo celeste. El Salmo responsorial que hemos recitado, Salmo 78, parte del Salmo 78, algunos versículos de este Salmo, hemos ido repitiendo: el Señor les dio un trigo celeste. Y el inicio de la última estrofa justamente decía: el hombre comió pan de ángeles. Dios nos concede alimento celestial. Sabemos nosotros que se refiere, o para nosotros se refiere, a la Eucaristía. Sabemos que el Salmo se refiere a la primera lectura que hemos escuchado del libro del Éxodo, como Dios alimentó al pueblo en el desierto a través del maná, que también lo va a recordar el Salmo. Hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste, como hemos ido repitiendo precisamente. Qué grande para nosotros esta conciencia, primero, de que el pan de ángeles, el trigo celeste, el maná, nos lo concede Dios a nosotros, y que hoy en día para nosotros es la Eucaristía, algo que viene de Él, algo divino, algo sobrenatural. Qué grande para nosotros poder comulgar, poder acercarnos a la comunión, poder recibir al Señor, pan de ángeles. Nosotros, en cierto sentido, podemos decir, en ese momento somos elevados a una vida divina, a una vida celestial, con la presencia de Cristo en la Eucaristía que recibimos. Somos considerados como ángeles, como seres divinos, y esto, por supuesto, diviniza la vida de cada uno de nosotros. Ya no somos simples hombres terrenales, somos incluso seres celestiales por la presencia de Jesucristo en nosotros, y esto conlleva un comportamiento distinto, un comportamiento diferente, una admiración, un agradecimiento y como consecuencia una rectitud en nuestra vida. Segunda lectura. Vístanse de la nueva condición humana creada a imagen de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, es lo que digo y aseguro en el Señor, que no anden ya como los gentiles, que andan en la vaciedad de sus criterios. Ustedes, en cambio, no es así como han aprendido a Cristo, si es que es Él a quien han oído y en el que fueron adoctrinados, tal como es la verdad en Cristo Jesús, es decir, abandonar el anterior modo de vivir, el hombre viejo, corrompido por deseos seductores, a renovarse en la mente y en el espíritu, y a vestirse de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura que hemos escuchado, que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 y del 20 al 24. Esencialmente, Pablo nos invita a romper con nuestra antigua vida, con el hombre viejo, dejar de andar en la vaciedad de nuestros criterios, y pone como base nuestro encuentro con Cristo. Si han sido adoctrinados en Cristo, entonces abandonen ese modo de vivir anterior que tenían, el hombre viejo, corrompido por deseos seductores, y renovar la mente y el espíritu y vestirse de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdadera. Si hemos tenido verdaderamente un encuentro con Jesucristo, es totalmente lógico romper con nuestra vida anterior. No podemos seguir siendo iguales y nos tenemos que renovar en nuestra mente, es decir, nuestros pensamientos. Hemos de renovarnos en nuestro espíritu, es decir, nuestros sentimientos, y hemos de revestirnos de Cristo, es decir, renovar también nuestra manera de vivir, nuestro obrar. Cristo, el encuentro con Cristo cambia y transforma toda nuestra existencia.
nuestros pensamientos, nuestros deseos y también nuestra manera de obrar. Si no, el encuentro con Cristo no es auténtico, no es verdadero y es lo único que puede transformarnos. Por eso, qué importante es revisar en nuestra vida si de verdad nos hemos encontrado con Él, si Cristo de verdad es alguien para nosotros, si hemos entablado una relación auténtica y verdadera con Jesucristo. Evangelio. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará sed. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Les aseguro, me buscan, no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: La obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: Les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que hemos escuchado, Juan 6, 24, 35, la gente va en busca de Jesús que se había marchado y ellos no habían caído en cuenta de que Jesús los había dejado. Cuando se encuentran con él le preguntan: ¿Cuándo has venido aquí? Y Jesús se da cuenta de las intenciones. Andan en busca del pan, han quedado saciados. Y por tanto Jesús les invita a trabajar, no por el alimento que perece, sino por el alimento que da la vida eterna. Una gran propuesta de Jesús, pero muy sorprendente. La pregunta que le plantea a esta gente: ¿qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Y más sorprendente que la pregunta es la respuesta de Jesús. La obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Nosotros cuando hablamos de trabajo, incluso en nuestra vida personal, en nuestra vida cristiana, hablamos de acciones. Y aquí Jesús no habla de acciones, aunque en el fondo es una gran acción, habla de la fe. Creer es trabajar, tener fe es un trabajo y es el trabajo principal, el trabajo primordial. De ahí se fundamenta toda nuestra vida, ahí adquiere sentido toda nuestra vida. Por falta de fe, nosotros muchas veces no comprendemos muchas cosas de nuestra vida y no le encontramos sentido a lo que hacemos. Terminamos cansándonos y terminamos convenciéndonos de que esto no es posible y no es así. Nosotros tenemos que aprender de Jesús que la fe es fundamental, es indispensable y que es un trabajo en nuestra vida. Es decir, tenemos que suplicarle al Señor que nos aumente la fe. Ya Él nos la concedió por el bautismo, pero al mismo tiempo hemos de cultivar nuestra fe con el estudio, con este esfuerzo nuestro de mejorar, de alejarnos del pecado para que la fe pueda tener campo abierto de desarrollarse y de crecer. Este es el trabajo que Dios quiere, que cultivemos nuestra fe,
que apreciemos nuestra fe, que valoremos nuestra fe y que fundamentemos toda nuestra vida en la fe.